Hola, bienvenidas y bienvenidos al módulo de adaptación del curso de cambio climático de la Universidad Abierta de la Universidad de Chile. Hoy día estamos con Rodrigo Fuster, quien es doctor en Ciencia y Tecnologías Ambientales y académico del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile. Rodrigo se dedica a comprender los problemas territoriales asociados a la gestión de agua con el fin de aportar al desarrollo de alternativas sostenibles. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, muy bien, muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por acompañarnos en esta ocasión. Y queremos partir con lo principal. Nos encontramos actualmente en una sequía que lleva ya 10 años y que ha sido acuñada como la mega sequía, tanto por su extensión de tiempo como también por el tema de la extensión territorial que ocupa, que pensando que ya desde la cuarta región hasta la octava, novena inclusive, ya se habla de eso. Entonces, ¿cómo nos podemos adaptar ante este escenario que estamos viviendo en Chile? Bueno, es bien interesante partir pensando en la condición tan particular que estamos viviendo como país. Efectivamente, ya son más de 10 años consecutivos con precipitaciones por debajo de lo normal. Es decir, en el fondo, precipitaciones que no alcanzan a lo que uno esperaría que normalmente ocurra en estos lugares. Y la idea de mega sequía, que yo creo que es un muy buen concepto, ya se acuñaba por ahí por el año 2015-2016, es decir, cuando llevábamos un periodo de 5 años de esta condición de menor precipitación respecto a lo normal. Entonces ahora ya llevamos 10 y extendida en el territorio como no habíamos visto antes, al menos no en esta magnitud. Entonces, ¿cómo adaptarse? Probablemente la pregunta que tú planteas tiene que ver con un proceso que hay que ir implementando no solo en nuestras casas, sino que también en las actividades productivas que dependen del agua, para una condición que probablemente va a ser una tendencia más que una singularidad, es probablemente, de acuerdo a los modelos de pronóstico climático, es esperable que estas condiciones de menor precipitaciones en Chile central al menos sean una condición que se va acentuando. Entonces, la forma o una de las formas para poder reducir la vulnerabilidad tanto de la ciudadanía como de las actividades productivas es tomar medidas que nos permitan enfrentar de mejor manera esa falta de agua respecto de lo normal. Situación que es difícil, porque si bien uno podría pensar en distintos mecanismos, por ejemplo en la casa, reducir el consumo al lavar la loza o la ropa o duchas más cortas, en el fondo, cualquier acción que nos permita reducir la dependencia de la cantidad de agua, es decir, que dependamos de menos agua, podemos considerarlo como una medida de adaptación. Sin embargo, paralelo a esta situación, en el fondo en que tenemos menos precipitación, van aumentando las demandas. Eso significa, en el fondo, que la escasez puede ir aumentando, incluso aunque no se reduzcan las precipitaciones, en el sentido de que la población va creciendo, las demandas para producir alimentos, minerales, energía, etcétera, etcétera, son fuertemente dependientes también del agua. Así que medidas de adaptación son muchas, pero en un contexto que no es solo de sequía. Ahora tú mencionaste esto del tema de la modelación, y Sí. que de repente a la gente se le hace un poco lejano, porque uno escucha eso y dice ¿a qué se refiere? ¿O qué incluye? ¿Qué información se utiliza? Bueno. Entonces, ¿cómo llegamos a saber en el fondo que estamos en este estado de crisis hídrica? Muy bien. Lo que pasa es que normalmente en un lugar en particular, por ejemplo aquí en Santiago, la precipitación que podemos definir como normal es producto de el promedio de los datos históricos de precipitación que hemos tenido. Y en ese periodo largo de tiempo en que hemos tenido mediciones, en el fondo hay periodos, por supuesto, que las precipitaciones están por debajo de ese promedio, periodos que están por sobre ese promedio. La particularidad de ahora es que llevamos 10 años consecutivos por debajo de ese promedio. Entonces, cuando uno habla de esta idea de sequía y lo crítica de la situación actual en relación a la sequía, tiene que ver con eso, en el fondo con que es un periodo muy largo de tiempo en donde las precipitaciones de cada uno de estos años ha estado por debajo de ese promedio, de ese valor esperado. Y cuando te hablaba de hacerse la idea de que probablemente vamos a tener precipitaciones menores en el futuro de lo que hemos tenido en el pasado, eso tiene que ver con los modelos globales de circulación general de la atmósfera que se utilizan para estudiar y predecir el cambio climático. Y esos modelos básicamente a escala global lo que hacen es que en función del aumento de la concentración de gases de efecto invernadero
se pueden simular los aumentos de las temperaturas, como también el comportamiento de las precipitaciones, producto de esta modificación de las condiciones atmosféricas. Y en ese caso, la mayoría de los modelos, de hecho, recientes resultados muestran que en general todos los modelos coinciden en que en Chile central y sobre todo sobre la cordillera debiéramos esperar una reducción de las precipitaciones. Entonces, esos modelos globales que se ocupan y que describen la situación a nivel global también se pueden ocupar a escalas más local, como en el caso que te mencionaba recién de que en general pronostican menor precipitación para el futuro. Eso no significa que no va a volver a llover. O sea, es probable que tengamos, no sé, un próximo año en ciertas condiciones entre atmosféricas o la temperatura del mar, lo que se conoce con el fenómeno del Niño, pudiésemos tener un año lluvioso. Sin embargo, lo que no va a cambiar, y eso es importante tenerlo en claridad, es la tendencia al aumento de la temperatura. En el fondo, la atmósfera y la concentración de gases de efecto invernadero está en un proceso de calentamiento que tiene una inercia muy grande. Entonces, incluso si dejásemos hoy día de emitir gases de efecto invernadero, si los resultados de la COP fueran la reducción de eliminar toda la emisión de gases de efecto invernadero, la atmósfera sigue una cierta inercia producto de la concentración de gases que ya tiene. Entonces, ¿puede volver a llover? Por supuesto que sí, pero hay que entender que en una condición de mayor temperatura, y eso significa de un sistema que demanda más agua también. Te mencionaba el tema de esto de la crisis hídrica, y que muchas veces también se tiende a confundir con sequía. ¿Tú nos podrías hacer la diferencia entre ambos conceptos? ¿Por qué no son sinónimos como se tiende a pensar? Sí, lo que pasa es que normalmente el hablar de la crisis está más vinculado al concepto de escasez. Y normalmente uno a veces escucha en el fondo que se habla de sequía o de escasez indistintamente. Y la sequía es más bien una condición física. En el fondo hablamos de la falta de precipitaciones en relación a lo normal, que es una condición que nos da el sistema natural, y que eso tarde o temprano tiene repercusiones en una menor acumulación de nieve, en menor caudal en los ríos, etcétera, etcétera. Entonces la sequía es un proceso físico natural. Más o menos, fue que ahí hubo una sequía más o menos. La última que recuerdo yo fue por ahí, por el 97. Por ahí. Sí. Pero estamos hablando de sequía. Claro. ¿Cierto? Que esa falta de precipitación respecto de lo normal. Hidrológicamente hablamos de esa la imagen de las peras de agua y la gente. Y el racionamiento eléctrico en ese periodo. Exactamente. Pero cuando hablamos de escasez, tiene que ver con que el agua es insuficiente para una cierta demanda, en el fondo. Y si la demanda aumenta, suponiendo que la disponibilidad de agua, las precipitaciones, en el fondo se mantuviera constante, la población está creciendo, la producción de distintas industrias, en el fondo, significan mayor consumo de agua. Entonces, si conjugas en el fondo esta situación de menor disponibilidad de agua y a su vez el aumento de la demanda, lo que se está produciendo ahí es una escasez que es relativa, porque puede deberse a razones naturales como el tema de las precipitaciones, pero también tiene que ver mucho con el ser humano y la demanda que ocurre. Entonces, probablemente una situación de sequía como esta, si hubiese ocurrido hace 100 años atrás, no estaríamos en una situación tan crítica porque hay una menor demanda. Entonces, la escasez, que es la que vincula esas dos ideas, en el fondo es la que pone la situación más crítica. ¿Sí? Ahora, tomando esto último que mencionas y pensando en que muchas veces se tiende a pensar que la adaptación es algo que le compete a las personas y que se puede hacer en lo micro, o sea, de lo que cada uno puede hacer cuidando el agua, qué sé yo, dando duchas más cortas, como mencionó alguna vez el Ministerio de Medio Ambiente, o no regar tanto, pensar una planificación diferente de las ciudades también en relación también al espacio donde se ubican. ¿De qué manera se puede fortalecer eso? ¿Es necesario modificar las políticas públicas que se están llevando a cabo ahora en el manejo del agua para adaptarnos? Yo creo que es necesario un cambio en diferentes ámbitos. En el fondo, cuando hablábamos de estas conductas que cada uno individualmente puede tener en su casa, en el fondo que probablemente tienen un impacto menor en relación a la demanda total de agua, son fundamentales desde la perspectiva de la educación. En el fondo, en la medida que nosotros nos vamos preparando, requiriendo menos agua para nuestra cotidianidad, en el fondo significa que estamos menos vulnerables a una condición en donde efectivamente haya menor disponibilidad de agua.
pero eso también se tiene que traducir efectivamente en políticas públicas que se hagan cargo de una situación que es cambiante. Y en ese sentido, solo por dar algunos ejemplos, en una política pública de recursos hídricos debiera orientar en un fortalecimiento de la educación ambiental en este ámbito. Debiera probablemente abordar de manera más seria la regulación respecto de la eficiencia en el uso del agua, como también del crecimiento de la demanda, entendiendo que Chile debe crecer, que las actividades económicas son importantes, que la dimensión social y ambiental del agua son igualmente relevantes. Nuestras políticas públicas en el fondo no abordan en esa multidimensión los problemas del agua. Y acompañado de las políticas, entendiendo que la política en el fondo es el lineamiento que plantea el camino a seguir por parte de un país, se tiene que plasmar también en la legislación. Y probablemente ahí es donde hay un desafío mayúsculo, en el sentido de que nuestra legislación fue promulgada en el año 81, que es la que sigue vigente con algunas modificaciones, que claramente no fue pensada en un contexto como el actual, en donde hay una demanda que ha crecido enormemente, una condición climática que ha ido cambiando con la forzante del cambio climático que en el fondo proyecta una menor disponibilidad de agua. Entonces, efectivamente, la adaptación, pensándolo ya a escala país, requiere de políticas públicas y legislaciones que tengan la capacidad, además, de ir modificándose paulatinamente en el tiempo, entendiendo que los escenarios futuros son inciertos. Entonces, claramente el concepto de adaptación puede ser un concepto desde la perspectiva individual o sectorial, pero fundamentalmente a partir de la mirada país que se debe plasmar en las políticas públicas. O sea, para eso necesitamos una modificación, por ejemplo, al Código de Agua. ¿Y tú crees que, por ejemplo, lo que se pretende implementar ahora, que es la Ley de Cambio Climático, podría quizás ayudarnos a tomar ese camino de adaptación como país? Sí, a ambas cosas. En el sentido que claramente nuestra legislación de aguas que está vigente tiene una lógica de abundancia. No es una ley que está pensada para administrar en condiciones de escasez. Como te digo, ha ido aumentando la demanda, entonces la legislación en ese sentido no da el ancho para poder responder a los requerimientos actuales, a las condiciones actuales. E incluso más allá, en el fondo, el agua tiene una funcionalidad mucho más allá de la productiva. Es fundamental para la vida, los ecosistemas dependen de la existencia del agua como tal, por lo cual nuestra legislación debiera, en el fondo, ser capaz de hacerse cargo de todas esas dimensiones para reducir la vulnerabilidad a los escenarios de escasez y con ello mejorar la adaptación. Y por supuesto que una ley de cambio climático en el fondo tiene injerencia en lo que estamos conversando. En el fondo es plantearse desde una lógica país el futuro que deseamos, en donde la gran forzante, como el resto del planeta en el fondo, es el cambio climático. Así que sí, ambas preguntas. Y pasando un poco a otro tema, bueno, está vinculado, pero tú mencionas en tu entrevista mucho de esto de la transformación, que es un concepto igual complejo a veces de dimensionar. ¿Y de qué manera se puede conectar esto con el tema de adaptación y con estos desafíos que estamos enfrentando en temas de escasez hídrica? Es súper interesante esta pregunta porque hay que entender que uno puede prepararse para un cierto escenario y de manera de reducir la vulnerabilidad que podemos tener, por ejemplo, a la falta de agua. Pero yo creo que es necesario preguntarse si lo que estamos haciendo es lo apropiado de acuerdo a las condiciones naturales que nos da nuestro planeta y en particular en nuestro país. Entonces, hablamos de transformación porque probablemente debiéramos pensar en que la forma en la que hacemos las cosas, desde cómo vivimos dentro de nuestra casa, a cómo producimos, cómo educamos, requieren de una forma diferente de hacerlo, de manera que sea más coherente con las transformaciones que van ocurriendo en nuestro sistema natural. Esto lo llevo al agua pensando en que probablemente tú, yo, los que vivimos en las ciudades, nacimos con la posibilidad de acceder a un agua de calidad abriendo la llave en la casa.
Claro. Y tenemos la costumbre de acceder así de fácil al agua y con ello duchas largas y lavar los platos con el agua corriendo, en el fondo porque nacimos en una condición como esa. Probablemente independiente de que no se produzca que ya no tenemos agua en la llave, sino que antes de eso nosotros debiéramos cambiar nuestra conducta de manera de ocupar menos agua y con ello pensar que le voy a sacar menos agua al sistema natural, que puede ser un río o un acuífero desde donde viene el agua que yo ocupo. Entonces, transformar nuestra forma de hacer las cosas probablemente es un proceso complementario al adaptarnos, digamos, a este escenario que está cambiando. Entonces, súper importante pensar en que todo aquello que hacemos puede ser hecho de una manera distinta, que sea más coherente con las capacidades que el sistema nos va otorgando. Y Rodrigo, para ir finalizando ya, ¿cómo crees tú que la ciencia puede abordar o apoyar esto de la adaptación y la transformación de la sociedad? Bueno, fundamental, yo creo que aunque uno vive en la academia y trata de hacer ciencia en este sentido, pero el mensaje yo creo que es algo evidente para muchos, pero el conocimiento, las evidencias científicas que nos puedan mostrar caminos diferentes, el conocimiento y la creación de nuevas formas de hacer cosas son insumos fundamentales para una política pública, para una legislación, en el fondo, para las conductas de los actores que somos parte de esta realidad. Entonces, claramente la ciencia ha cumplido y debe cumplir un rol fundamental en eso, en el fondo, conocimiento, innovación, por supuesto que influencia en la política pública con evidencia. Así que hay un desafío importante para nosotros. Y acercarse a la sociedad civil. Por supuesto que sí. Hoy día es impensable una ciencia sin la gente. En el fondo es un proceso natural, sobre todo los que trabajamos en la ciencia ambiental, en el fondo es indivisible el trabajar con la naturaleza y con las personas. Somos un solo sistema ambiental. Bueno, muchas gracias Rodrigo por acompañarnos. Encantado. En esta ocasión. Que esté muy bien.